Buenas noches, compañera. Buenas noches. En la noche de hoy vamos a tratar el tema sobre las problemáticas del territorio. Eh, Vamos a debatir entre la compañera Catherine Julio y mi persona Gimara Acevedo. Tomaremos un tiempo de 5 minutos por cada intervención. Jugaremos varios papeles dentro de este debate, como lo son de mediadora, de en contra, en favor, eh, de moderadora también, y en el desarrollo del debate daremos una conclusión final del tema a tratar. Inicialmente vamos a partir de unas preguntas, las cuales van inicio de la siguiente manera. ¿De qué manera las problemáticas del territorio, como las del resguardo provincial, demuestran las necesidades de la participación ciudadana en las decisiones que afectan a las comunidades? ¿De qué manera los medios de comunicación, redes sociales, en la visualización de los conflictos territoriales? Esto hace mucho énfasis en el tema de las problemáticas del territorio, eh, cómo estas necesidades de las comunidades, cómo afecta su participación, cómo afecta directamente la calidad de vida, la parte cultural, la parte de gobernanza en los territorios, cómo esos territorios enfrentan los conflictos internos de violencia, de amenaza, de disputa por recursos, la fuerza y la urgencia de que la población participe en la toma de decisión es para defender sus derechos territoriales y garantizar la supervivencia cultural y física. Esta participación también implica el empoderamiento comunitario y el interés particular o externo que quieran explotar del territorio. Cuando hablamos de la parte de la participación, sea positiva o negativa, de los medios de comunicación y las redes sociales, hacemos mucha énfasis en que el fortalecimiento del tejido social a través de las redes sociales y los medios de comunicación permiten articular con las diferentes entes o con los diferentes entidades gubernamentales que pueden visualizar esos territorios geográficamente aislados y permite visibilizar cómo viven, cómo trascienden esos conflictos internos y de qué manera se puede articular para crear conciencia y movilizar apoyo tanto a nivel local como internacional, y cómo influye en la opinión pública y política dentro de estos territorios, ya siendo visibles desde la parte de los medios de comunicación y las redes sociales. Bueno, compañera, ahí refuto un poco cuando mencionas el papel de los medios de comunicación. Para empezar por ahí y luego puedo abordar mi posición sobre la pregunta uno y 2. Pero, por ejemplo, cuando mencionas que los medios pueden hacer o pueden ser, sí, entre comillas, este puede ser el papel que ellos juegan, ¿m? Cumplir con un papel central y garante de visibilizar todos estos conflictos territoriales, pero no podemos negar que se visibiliza lo que nos interesa, lo que el mundo quiere que se cuente, ¿no? Y que muchas veces se omiten y se hace invisible para la opinión pública todas estas problemáticas que muchas veces son injustas
y que finalmente no genera un apoyo solidario a estas comunidades. Eh, en este caso también las redes sociales en particular, yo pienso que se convierte en un arma de doble filo porque mientras que hay una población que quiere resguardar o proteger su territorio, cuando se muestra mucho, puede ser un punto para atacar, un punto que puede ser evadido, incluso desmedidamente. Mi postura frente a la pregunta uno, yo pienso que estas problemáticas territoriales como las que enfrenta el resguardo provincial evidencia que las comunidades son excluidas de los procesos de decisión. Se producen tensiones sociales y desigualdades. Eh, También la participación ciudadana se convierte en una herramienta esencial que no solamente garantiza la inclusión de las voces de los pueblos autónomos. Yo considero de una manera particular que cuando el territorio tiene autonomía, tiene identidad, una identidad que se construye desde sus costumbres culturales, es más fuerte el arraigo que permite que de alguna manera sea una población o un territorio con mucho más autonomía y con una voz en unidad que lo que hace es blindar el territorio. Por esto, creo que por eso es que le llaman resguardo. De ahí también parte esa palabra de resguardo. Para la pregunta 2, en mi opinión, las comunidades indígenas defienden sus territorios. Digo que defienden sus territorios porque cuando hay una organización comunitaria fuerte, como por ejemplo la práctica de su lengua, la cultura, los ejercicios de autonomía, que también enmarco nuevamente la autonomía, y la exigencia de sus derechos colectivos, eh, pueden ser reconocidos desde la Constitución y también tratados internacionalmente. Además, la movilización social y las acciones jurídicas pueden frenar proyectos que amenacen su existencia. Es ahí también donde juega un papel importante todo este tema de las redes sociales y la visibilización que en un deber ser se pretende. Para estas comunidades el territorio no es un simple espacio físico. ¿M? Para las comunidades indígenas, esto se convierte en un recurso importante de vida, memoria, espiritualidad e identidad. En contraste, los modelos extractivistas conciben el territorio únicamente desde una perspectiva económica, priorizando el cuidado de lo cultural, lo social y lo ambiental. Ok, siguiendo con la misma secuencia, Ujú, tenemos que cuáles son esos actores que van a fortalecer la participación ciudadana y las decisiones territoriales, pero también cuáles son esas competencias necesarias para la defensa del territorio. Cuando hablamos de las competencias para la defensa del territorio, nos vamos directamente a la defensa de los derechos humanos, la ujú. capacidad que tiene el diálogo intercultural, la autonomía, la toma de decisiones, el liderazgo comunitario y la habilidad para organizar las acciones colectivas. También es necesario el conocimiento sobre las normativas territoriales y las habilidades comunicativas para incidir en las políticas públicas.
En esto hace mucha referencia que partimos desde lo institucional como lo son los derechos humanos, pero lo que prima dentro de estos territorios son la autonomía territorial. ¿Cuáles son las reglas o principios que tienen estas comunidades? ¿Cuáles son las leyes que a ellos los rigen? Porque no es bien dicho tú llegar a una comunidad étnica negra, raizal o palenquera que llegar a un resguardo indígena. Son reglamentos internos totalmente diferentes, son costumbres totalmente diferentes, son reglas totalmente diferentes, para lo cual la toma de decisiones en esos territorios son parecidas, pero no son iguales. Mientras que en una comunidad étnica, ya sea negra, raizal o palenquera, la toma de decisiones la hacen mediante una asamblea que está regida por una junta directiva, ya sea por un consejo comunitario, una junta de acción comunal, un resguardo étnico. En los resguardos indígenas están siempre regidos por la insignia de la madre naturaleza. Ellos sí se rigen por esa línea. Su discernimiento cultural por la madre naturaleza les dé, así serán sus leyes territoriales. Entonces, ahí de la gran importancia de cómo están organizados colectivamente, cómo están estructurados jerárquicamente dentro de sus territorios, cómo es el diálogo intercultural dentro de esas comunidades, cómo se visten, cómo hablan, qué alimentos consumen, cuáles son sus creencias y las normativas del territorio, a qué le deben respeto, qué cosas se pueden hacer, en qué tiempo, en qué época se pueden hacer. Eh, con el tema del fortalecimiento y la participación en la toma de decisiones territoriales, se recomienda mucho abrir espacios de colaboración y formación ciudadana que facilite el acceso a la información, implementar sistemas participativos e inclusivos de interculturalidad y construir redes solidarias que sostengan la movilización social. Esto es clave para el empoderamiento comunitario y garantizar la confianza en las instituciones. Esto responde a una serie de preguntas sobre las problemáticas territoriales y la participación social en defensa de la perspectiva de cada uno de estos territorios y generando un panorama integral en las citas precisas y actuales, que hace mucha referencia de que se deben abrir espacios entre estas comunidades geográficamente aisladas o con, un, con una cultura totalmente diferente a la de otras regiones o espacios del país, eh, pero que sí deben integrar. Como un ejemplo palpable está el Festival de Tambores en Palenque, es una expresión cultural, pero que con los años se ha visto en la necesidad de incluir a todo el país, reúnen en una fecha específica a todas esas zonas de Colombia para que vengan y compartan y conozcan esa cultura y puedan ver las condiciones territoriales de su comunidad, en qué están fortalecidos y cuáles son las cosas por fortalecer. Son espacios de diálogo, son espacios que facilitan la formación ciudadana y el acceso a promover la interculturalidad, construir redes solidarias, porque en esos espacios donde vienen tantas personas de tantos lugares de Colombia e incluso internacionales, van creando alianzas de desarrollo para esas mismas comunidades. Le doy paso a mi compañera. Y cuando comparto mucho
cuando hablas de que si se concentra, si hay unas leyes, si hay unas normativas, esto permite que de alguna manera el territorio sea blindado, ¿no? Como que no llegue alguien externo que no conoce y que también desde un principio puede identificar que se manejan leyes, que hay autoridades, que hay unas creencias, que hay unas religiones, que hay unos usos y costumbres y que por lo tanto si ingresas a ese territorio debe ser respetado. Eh, También parto desde un punto de vista, por ejemplo, desde cuando hacemos que, cuando nos ponemos en la tarea de poder compartir el saber, estamos siendo pilares de que esto se conserve. Cuando mencionas este tema de Palenque, que he conocido así como a poco, sí, como no a grandes rasgos, pero sí he escuchado y he visto, vivenciado en otros lugares cómo nos convertimos en una sociedad multicultural, que por eso es que, por eso es que somos ricos y pluriétnica, ¿m? Que esto se conserve y que esté un sentido muy bonito que es lo intergeneracional. Todo esto se da alrededor de todos estos espacios. Entonces, considerando también tu explicación para la pregunta número 4, según Palacio, García y Valencia, todo esto está profundamente vinculado a un territorio étnico ancestral, ¿sí? Donde los conflictos territoriales no solamente generan tensiones, sino que también fortalecen la conciencia colectiva. Es aquí la importancia de cómo todos nos enmarcamos en defender un territorio para mantener nuestra identidad cultural, que esto se convierte en un motor de defensa, porque de esta manera y todo lo que hemos mencionado asegura la continuidad de la memoria, o sea, no nos vamos a perder, una memoria que se debe mantener viva y que la historia de los pueblos a través de esa defensa de los territorios tengan una supervivencia cultural que permita la dignidad de las comunidades. Eh, para la pregunta 5, desde mi punto de vista, las visiones afrodescendientes e indígenas, que también aquí muchas veces bueno, todo hace parte también de unas políticas que de alguna manera nos separan, aunque no vamos a hablar de esto, yo sí quiero resaltar que todo este tema de las divisiones que hay, que afro, que indígenas, también se convierte esto en un conflicto interno en que tú eres afro, que tú eres indígena y muchas veces se da o ocurre el papel de la discriminación. Si hablamos de un país multicultural y pluriétnico, entonces muchas veces no, lo que hacemos es como eh, desmentir o contradecirnos en esa postura o en esa posibilidad. Y quiero hacer mucho énfasis en que yo considero que pudiéramos llamarnos afroindígenas, pero bueno, ya eso es un tema mucho más profundo. Pero lo que sí puedo decir que las comunidades entienden que un territorio es un bien común que debe ser protegido y compartido, más no explotado, que se puede explotar eh, de una manera limitada teniendo en cuenta su religión, su cultura, sus costumbres. ¿M? También que siempre debe haber un respeto por la naturaleza,
el valor de la colectividad más que todo, la solidaridad y los principios que pueden ser una fuente de inspiración también para que la sociedad sea mucho más equitativa, sostenible, que puedan también ampliar o adoptar unas visiones que impliquen reconocer el desarrollo, que no debe medirse únicamente por términos económicos, sino también en la capacidad de preservar la vida, la diversidad cultural y mantener el equilibrio con el entorno natural, que eso nos hace más ricos e incluso mucho más fuertes. Eh, es refutando este punto de vista en el sentido que sí es cierto de la importancia de las comunidades étnicas, los resguardos indígenas y demás. Pero bien es cierto que a nivel institucional hay un desconocimiento de que existen este tipo de territorios con condiciones especiales y que merecen un trato especial. eh, Simplemente han dejado pasar en el tiempo la importancia de estas personas que habitan en esos territorios. Y no se da el valor ni la importancia que se merecen. Aunque todos sabemos que somos un país multicultural, eh, que con una riqueza étnica, gastronómica, cultural, religiosa, pero no se le da el debido trato o el debido manejo a estas comunidades. Lo hablo desde el punto de el autorreconocimiento legal que deben de dar las entidades institucionales a estas comunidades para que el extractivismo, que es la explotación económica, pues llegue a estas comunidades. Porque si bien es cierto, existe una comunidad étnica sentada en un territorio, pero si no está legalmente constituida y reconocida ante el Ministerio del Interior, pues las Ujú. grandes empresas o los grandes empresarios pasan por el derecho Total. universal de estas comunidades. Entonces hay una violación de derechos étnicos desde el autorreconocimiento de que sí existen esas comunidades y que merecen el respeto, el reconocimiento y el valor que inicialmente desde su nacimiento conllevan. Entonces ese es mi, mi punto de vista negativo frente a estas dos intervenciones que hizo la compañera. Ya para finalizar nuestro debate, podemos concluir de que básicamente esta serie de preguntas o intervenciones nos llevan a un solo círculo, que es reconocer y dar el debido manejo e importancia a las diferentes culturas, comunidades, territorios que en Colombia existen y que el desconocimiento de la ley, de las reglas, de esos resguardos o comunidades étnicas, aún con el avance de las tecnologías, están aún persisten falencias y hay brechas por cerrar dentro de estas comunidades. Entonces, siento y veo con este debate que más que mirar los diferentes puntos de vista es caer en conciencia, todo, tanto las entidades como las personas que no se reconocen como miembros de esos territorios, como los que sí se reconocen miembros de estos territorios. Hay un trabajo arduo que hacer
hay un trabajo constante que ir construyendo en el camino, pero también exigiendo el derecho propio de estas comunidades de ser reconocidas, de ser de manera autónoma dentro de sus territorios, pero con la legalidad de trascender dentro del mismo ejercicio que a ellas las obliga a continuar y prevalecer en el tiempo. Gracias, compañera. Así es. Yo también quiero hacer un aporte frente a todo el papel que juega la participación ciudadana, todo lo que implica crear espacios permanentes de formación cívica, política, para garantizar el acceso a una información clara y oportuna, porque muchas veces el desconocimiento es lo que nos aflige. Es por esto que establecer procesos de consulta previa que reconozcan el valor de la voz comunitaria, además es fundamental promover la educación en valores democráticos, trabajo colectivo, y de esta manera la ciudadanía pueda asumir un papel activo y real en las decisiones que afectan a los territorios, contribuyendo desde allí un modelo de desarrollo más inclusivo y justo. Eh, Mirando también todo en mi rol, en uno de los tantos roles, quiero resaltar que todas las intervenciones realizadas hasta el momento aportan elementos valiosos para comprender la importancia de la defensa del territorio y la participación ciudadana. Identifico algunos puntos en común que permiten avanzar hacia consensos, reconocimiento de la diversidad cultural, y coincidimos en que los pueblos indígenas y afrodescendientes conciben el territorio como un espacio de vida y no solo como un recurso. Muchas gracias. Muchas gracias.